Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, comunicación y conciencia, donde se abordará uno de los temas que comúnmente se suele pasar desapercibido o no se le da la importancia que merece. El maltrato infantil y las señales psicológicas que podemos evidenciar son importantes. Y es justo ahí donde las señales conductuales, emocionales y psicológicas se vuelven importantes. Este podcast no tiene la intención de generar miedo, sino un espacio de conciencia ante el niño o la niña. Además, es importante recordar que el abuso infantil no solo se ve físicamente, sino que las heridas más profundas que pueden llegar a tener los niños, en este caso, son muy emocionales. Pero primero, ¿qué podemos entender como maltrato infantil? A ver, el maltrato infantil influye tanto psicológicamente, emocionalmente y físicamente. En este también le podríamos agregar lo que es la negligencia médica, el abandono o incluso el abuso infantil. Hablando puramente de la psicología y sobre todo cómo ésta se da en el niño, pues sabemos que estas experiencias pueden impactar en el desarrollo emocional del niño, incluso cómo se ve afectada su conducta después. Una de las primeras señales que los niños suelen demostrar son sus emociones. Por ejemplo, los cambios de comportamiento que constantemente tienen. Podemos evidenciar que a veces antes el niño era más participativo, que quería jugar más, que quería comentar más, que quería tirar algún dato, pero vemos cómo poco a poco se vuelve un poco más retraído o excesivamente temeroso. También hay que entender que en los niños también se les puede diferenciar con una ansiedad constante, con el miedo excesivo, yo que sé, pueden tener miedo a algún docente, algún padre, algún tío, entre otra persona que vean como una figura de empoderamiento. También tiene el llanto frecuente. Por lo general, los niños que sufren algún abuso infantil o maltrato infantil, por lo general son muy sensibles, por lo que ellos normalmente les dicen alguna cosa y se ponen a llorar. También la irritabilidad y la hipervigilancia, que es como si estuvieran en constante alerta. Algo muy importante que tenemos que hablar es del espacio de verbalización. A diferencia de los adultos, los niños no tienen este espacio o esta facilidad que nosotros tenemos. Por eso tenemos la responsabilidad de analizar y observar al niño para saber si necesita o no su ayuda mediante pues la evaluación de su conducta. Ya, por ejemplo, en algunos niños se puede presentar como el retraimiento, en hacerse pipí en la cama, en hablar como bebés, en querer estar fijamente apegados a su madre, padre, entre otras personas que vean como su figura de poder estar seguros. Y ahora que hablamos también pues de cómo afecta desde una infancia a la persona, también podemos evidenciar que pues pueden haber problemas de autoestima. Y dentro de este problema de autoestima puede haber frases como todo es mi culpa, es que lo hago todo mal, es que no sirvo para nada. Frases así son las que podemos evidenciar y lo que podrían venir siendo una señal de alerta. Pero hay que tomar en cuenta también que no todas las conductas reflejan el abuso o el maltrato infantil. Muchas de ellas hay que prestarlas demasiada atención para poder verificar qué es lo que realmente le está sucediendo al niño. Por eso ahora vamos a hablar un poco sobre señales conductuales y sociales. A ver, un poquito más sobre esto es que los niños comienzan a aislarse socialmente. Evitan jugar, participar en clases o evitan relacionarse entre otros. Por ejemplo, en este caso hay niños que tienen miedo a ir a la escuelita o tienen miedo a algún compañero o normalmente las profesoras se quejan con que no se ha podido identificar o saber por qué el niño no presta atención o se distrae con varias cosas que tiene ahí en su pupitre. Claro, y muchas veces pensamos que solo es el retraimiento o la timidez del niño lo que nos puede dar una señal, pero no, tenemos que tener los ojos muy abiertos y saber que existen otras situaciones. Por ejemplo, si el niño presenta agresividad, impulsividad, golpes, puede ser un reflejo de lo que están haciendo él o lo que el niño está observando. Recordemos que siempre va a haber este aprendizaje observacional desde la parte del niño y puede ser otra señal de alerta. También hay que aclarar que los niños normalmente tienen su bajo rendimiento escolar, presentan falta de concentración, ausencias frecuentes. Por ejemplo, en este caso, los niños no quieren ir a clases,
Así que se inventan que están enfermos, que le duele la barriga, y así para justificar lo que les está sucediendo en casa. O muchas veces lo sabemos malinterpretar. Cuando nosotros observamos madurez en un niño, sobre todo emocionalmente, solemos o relacionarlo con que el niño está bien o que pues mm, es un niño muy inteligente. Sin embargo, pues esta madurez emocional que tiene el mismo también puede ser que está cargando roles o ciertas situaciones que hacen que presenten agresividad o problemas en su vida cotidiana. Por ejemplo, existen niños donde normalmente se recargan con todos los problemas que tienen en casa. Ellos se creen adultos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos reprimen sus emociones. Lo que ellos hacen es actuar como que ellos fueran el adulto en casa, como que fuera mamá, papá, figura de autoridad. Entonces, lo que realmente se llama es una parentalización emocional. Y debemos tener cierto cuidado a esto porque puede ser una señal emocional de carga excesiva en el niño. Bueno, ahora también queremos tocar el tema que se suena un poquito delicado, pero es sobre el abuso infantil. Por ejemplo, en este caso tenemos conocimientos sexual sobre que los niños llegan a saber cosas que a su edad no deberían decir, o a veces en las conductas, por ejemplo, hacen en las escuelas morbosidades y ese tipo de cosas que es algo que ven en casa. También tenemos el miedo extremo hacia una persona específica. Tenemos los cambios repentinos en el sueño, las pesadillas frecuentes. Como son niños, normalmente ellos asumen a sus muñequitos, a sus dibujos animados y piensan que esas figuras son las que ahora le están lastimando. También se representan en autolesiones o conductas autodestructivas. Y algo que debemos tener mucho en cuenta es que ya que el niño no tiene este espacio de verbalización o esta facilidad de comunicación, debemos ver que no todas las señales son directas, también son indirectas. Y es tristemente porque muchas de las víctimas que han sufrido este abuso normalmente sienten culpa. En vez de ellos sentirse víctima, creen que todo fue gracias a lo que ellos provocaron. Y normalmente se normaliza la frase de que tú lo provocaste o él hizo esto y me provocó. Las señales que podemos evidenciar en esta situación son cambios bruscos emocionales, son ataques de ansiedad, pero sobre todo el rechazo al contacto físico puede ser una de las señales que puedes evaluar y que podemos interpretar como una posible situación de maltrato. Y también hay que aclarar que muchas veces las personas creen que invalidar lo que el niño nos está comentando es algo que simplemente hay que dejar pasar. Muchas veces hay que escuchar y poder entender lo que realmente le está sucediendo al niño. Desde la parte de la psicología es fundamental creer y apoyar en el desarrollo del niño sin alguna presión. Ya. Y ahora lo que queremos realizar, nosotros vamos a realizar lo que es la pecera. En este caso, vamos a sacar un papelito y voy a leer la frase y mi compañero les va a explicar un poquito más sobre eso, ¿ya? A ver, pesadillas frecuentes y miedo a dormir. Antes de poder focalizar el tema hacia las pesadillas, es muy importante saber diferenciar y recalcar algo muy importante, lo cual es que no todo niño que tenga pesadillas o dificultad para dormir vendría siendo pues que está siendo abusado o que tiene alguna señal de maltrato. Existen diferentes elementos o situaciones que puede estar sucediendo en la psique del niño, lo cual hace que tenga diferentes pesadillas o problemas. Por eso siempre es importante llevar un espacio pues más profesional o psicológico donde pueda haber una correcta evaluación y se pueda descartar pues el abuso o el maltrato en el niño. Ahora, reflejando o retomando el tema, eh, Las pesadillas frecuentes y miedo a dormir. ¿Tú qué crees que es? yo creo que como hemos venido estudiando muchas veces, los sueños representan los miedos, a veces deseos, puede ser del niño o de la niña, pero bajo una situación traumante o una situación donde existió un conflicto fuerte para el niño, este sí puede representar o plasmar en sueños, en pesadillas, en dificultades para dormir.
Claro, por eso normalmente los niños, como van a sus escuelitas, se sienten agotados y simplemente no quieren realizar actividades, no quieren compartir con sus compañeros, se sienten tristes, tienen sueño. Y eso es lo que muchas veces les molesta eso a las maestras y es lo que ellas se quejan, pero realmente no ven la situación por la que ellos están pasando, no averiguan más a profundidad. Saca un papelito para poder yo responderte. Claro. Ahora vamos a hablar de cambios bruscos en el rendimiento escolar. Ya. Bueno, más o menos tendríamos que darnos cuenta que en los cambios que tienen los niños, como mencioné anteriormente, es tanto porque no descansan, vivieron algún evento traumático que no les permite estar concentrados al 100%. En esto ellos bajan el rendimiento escolar, por lo que a veces se distraen con algún objeto, con algún compañero, tratan de representar físicamente lo que viven en casa. Por ejemplo, podría poner el ejemplo de un niño en escuelita que tenga unos 5 añitos y que esté conviviendo con sus compañeros, pero que realmente no quiere presentar deberes, molesta a sus compañeros, molesta a la maestra y él solo trata de llamar la atención porque en casa no tiene ese tipo de cosas y cuando él hace lo que los papás hacen es maltratarle físicamente. Ahora vamos a hablar de los cambios bruscos en el rendimiento escolar. Bueno, como mencioné anteriormente, los cambios que los niños presentan, tanto es emocionalmente como físicamente. ¿Por qué? Porque los niños al vivir alguna experiencia traumática, al vivir alguna acción en casa que al niño le esté afectando emocionalmente, no va a poder hacer que él se concentre, lo que esto va a dificultar el aprendizaje, la concentración, el que él se relacione entre compañeros, así por ejemplo. Hay muchos casos que nosotros como estudiantes hemos visto en escuelitas, en colegios, que los niños normalmente no se pueden concentrar. ¿Por qué? Porque están viviendo una situación de maltrato y tienen miedo. En casa son unos, pero en la escuela son otros. Se reflejan en sus emociones de estarles poniéndose a llorar porque se les dice alguna cosa de hagan silencio, por favor copia y se ponen a llorar. O también que pegan a sus compañeritos. Y es algo que ellos reflejan de lo que ven en casa. Y esto también produce más ansiedad y más estrés en el niño, lo cual puede perjudicar su estado. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. Dice, un niño pide perdón por todo. Normalmente cuando un niño pide perdón por todo es porque puede existir ambientes de humillación, castigo excesivo o gritos constantes dentro de su ambiente o su espacio, lo cual pues hace que el niño no solo apropie este perdón constante, sino también abarca una sensación de culpa, una sensación de inferioridad, lo cual pues perjudica en todo lo que conlleva ser un niño. Ya. Bueno, también hay que aclarar que cuando el niño comienza a pedir perdón por todo, es porque a veces ve eso en casa. Hay que recalcar muchas veces esto porque, por ejemplo, una madre podría estar teniendo problemas con su pareja y decirle, mira, no quiero que hagas esto, perdóname, yo tuve el error y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué hace? El niño escucha, ve y todo lo que él ve, observa, lo refleja. Entonces, ¿qué va a hacer él? Cada vez que sienta que está haciendo algo mal, algo bien, él va a pedir perdón por todo. Y van a justificar con que él ya pidió perdón, que ya lo perdonen. Y muchas de las veces hay conductas que no son justificables. Claro. Sí. Sigamos. Un niño que evita regresar a casa. A ver, en este ejemplo, creo que es importante darnos cuenta que cuando el niño no quiere regresar a casa es porque algo está sucediendo dentro de ella. Podría haber problemas, podría haber violencia y el niño tratando de huir, tratando de ya no ver ese tipo de acciones,
ya no quiere regresar. Y ahí es cuando ellos prefieren quedarse en la escuelita. Ahí es como algo contradictorio, ¿sabes? Porque hay niños en que no quieren ir a la escuelita porque le dan miedo a sus profesores, sus compañeros. Pero en este caso sucede lo contrario. Ellos no quieren regresar con sus padres. Es más, se ponen a llorar porque ya se tienen que ir a la casa. ¿Y es por qué? Porque están viviendo una situación que emocionalmente les afecta. Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta este tipo de actitudes y tratar de estar prestando atención en cada movimiento, en cada acción, en cada comentario que hace el niño. Recordemos también que el niño debe relacionar a casa con un espacio de seguridad, no de inseguridad ni incertidumbre. A ver, bueno, también hay que aclarar que en este tipo de situaciones ya entra también en un marco legal. Como estábamos hablando sobre el abuso infantil, entramos ya en un marco legal. En esto ya entra instituciones educativas, instituciones pertinentes, entre otras. Aunque el enfoque de este podcast sea meramente psicológico, también debemos recordar que este espacio legal es importante, debido a que los niños tienen su derecho y su protección legal. Em, pero algo muy importante es que no se trata de intervenir o investigar por cuenta propia. Y ya. Muchas de las veces el silencio también se transforma en ansiedad, depresión, inseguridad, también dificultades afectivas. Esto quiere decir que la persona no se puede sociabilizar al 100% con otra. También las inseguridades de que no soy suficiente, que hago todo mal. Les crecen tantas inseguridades por los eventos traumáticos que ellos viven. También la ansiedad que se ve reflejada en la sudoración, yo que sé, también lastimándose, autolesionándose, entre otras cosas, que se pueden ver eso se puede ver ya muy físicamente. Claro. Y algo que solemos asumir o solemos creer es que el niño suele olvidar porque es un niño, pero muchas veces no nos acordamos que pues esto permanece dentro de los recuerdos del niño y que puede perjudicar a la larga. Inclusive pues puede llegar a ser perjudicial para cuando ya es un adulto y no es un niño. Entonces debemos tener mucha importancia en poder identificar esto antes de que sea tarde. Porque detrás de ciertas conductas, de ciertos berrinches, de ciertos, eh, de ciertas situaciones que ellos reflejan en ese momento, puede haber una historia que nadie está viendo. Es algo que nadie puede saber qué es lo que está viviendo. Entonces como yo lo mencioné al principio, es una herida que no se puede ver. Es algo que no realmente no va a poder expresarse porque como ellos tienen ese miedo constante de que nadie les va a creer porque piensan que lo vieron en una película, en el celular, en redes sociales. ¿Por qué? Porque sabes que el tema de las redes sociales ahora también es un poquito contradictorio, porque les dejan a los niños libremente las redes sociales, los padres no están ahí, entonces ellos pueden ver lo que ellos deseen y ahí es cuando ellos sobrepiensan las cosas. Entonces, también hay que aclarar ese tipo de cosas. Claro. Por eso estar pendiente del niño, escucharlo, validarlo, prestar atención y todo esto dentro de un ámbito emocional puede marcar una diferencia muy significativa. Recordemos que el desarrollo del niño, el aprendizaje que él mismo tiene, lo que él puede observar, lo que replica y lo que no, es el resultado pues de su ambiente, de su entorno y lo que aprende en el hogar o muchas veces en sus instituciones. Así que también debemos de estar muy pendientes de eso. Claro, porque los niños normalmente en casa son unas personas y en escuela son otras. Entonces, también es como que tratar de verificar bien, pasar más tiempo con el niño, dar tiempo de calidad, tener relaciones sanas con el niño, darles sobre todo el tiempo de calidad para que ellos se sientan en confianza de poder comentarles si algo les está pasando, si algo les está pasando en casa, si algo les está pasando en la escuela. Es algo muy importante que debemos tenerlo en cuenta.
Y antes de poder finalizar, hay dos puntos que me gustaría pues invitarles. Uno es un espacio de prudencia. ¿Por qué? Porque muchas veces por querer ayudar, por querer intervenir, no pensamos en que puede haber posibles consecuencias o que podemos perjudicar aún más al niño. Por eso les invito a que pues tengan un espacio de análisis, de reflexión, en el cual pues se pueda ver si intervenir va a ser favorable o no para el niño. Y el otro espacio que me gustaría invitarles es un espacio de reflexión, debido a que normalmente inclusive, es más del 60% que nosotros evidenciamos violencia y que no hacemos nada al respecto, o nos incomoda, o nos causa una sensación de malestar, por lo cual siempre tendemos a evitar, lo cual no marca una diferencia. No estamos ayudando y como ven, los niños no pueden buscar esta ayuda directa. Y ahí es cuando entra nuestra responsabilidad. También hay que recalcar que la ayuda profesional es un punto muy clave en este espacio. Entonces, consultar a una persona profesional como un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un abogado, depende de la situación que estén viviendo, para que ellos puedan realmente sentir esa ayuda, poder sentirse en un lugar seguro. Y recordar que si va un paso más allá también, dentro pues, del Ecuador, existen varios espacios donde protegen los derechos de los niños. Y debemos también tener en cuenta eso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que el podcast sea de su agrado, también para que lo tomen como una información muy precisa y que les pueda ayudar día a día. Y eso es todo con nosotros. Muchas gracias. Esto fue Lo que los niños callan, señales ocultas de maltrato infantil.